Hola, buenas tardes. De aquí a unos días, el día 17 de octubre, en la sede del Colegio de Logopedas de Cataluña, tendrá lugar un seminario de unas 4 horas sobre este tema, la actualización en comunicación no verbal gestual en el paciente con apraxia de extremidades. ¿Y por qué puede ser interesante este tema para el logopeda? Bueno, yo pienso que sobre todo para los logopedas que trabajan en enfermedades neurológicas, sobre todo ictus, traumatismos craneoencefálicos o enfermedades degenerativas, es importante porque el paciente afásico clásico pues muchas veces puede presentar también apraxia, no solo apraxia bucofacial o apraxia verbal, como está más acostumbrado el logopeda a ver, sino también apraxia de extremidades. Yo creo que ese punto puede estar infravalorado por el logopeda y veremos qué implicaciones puede tener esta apraxia de extremidades. Un punto muy interesante, creo, es que a partir de los años 90, el grupo de California, encabezado por Heilman, con Roti y Ochipa, crearon un nuevo modelo de la apraxia de extremidades que está basado en el modelo de lenguaje de la neuropsicología cognitiva. Con lo cual, si cualquier logopeda que recuerde este esquema, lo vamos a ver ahora, verá que en la propuesta de la neuropsicología cognitiva pues habían unos módulos en diferentes pasos para llegar a la semántica, ¿no? Había una entrada auditiva, había que pasar, para llegar a la semántica había que pasar por el lexicón de entrada fonológico y a través de esto teníamos acceso al significado, a la semántica. Pues el grupo de Heilman propone un esquema muy parecido del lenguaje, lo propone para el gesto con significado. Por lo tanto, el box, ¿no? El módulo de la semántica es un módulo que es común a los dos esquemas, el del lenguaje y el gesto familiar. Repito, es muy importante que estamos hablando del gesto familiar, es decir, todos aquellos gestos que en la experiencia de la persona pues son aprendidos y son archivados, almacenados en la memoria a largo plazo. También es interesante ver que como en el esquema del lenguaje hay una vía directa que permite repetir una palabra sin acceder a su significado, también para el gesto es posible una vía directa donde a través del análisis visual, o sea, yo observo otra persona que está realizando un gesto, lo podría repetir sin necesariamente pasar por la semántica. O sea, el paciente o el sujeto podría observar a alguien que realiza un gesto y lo podría repetir sin entender qué gesto está realizando la persona. Por tanto, veis que tenemos muchas cosas en común y yo creo que en un paciente muy grave, afásico, que además tiene apraxia de extremidades, el hecho de que este módulo de la semántica sea común al del lenguaje y al del gesto familiar podría dar lugar a nuevas perspectivas para la rehabilitación del paciente afásico y apráxico. Así que os dejo aquí con esta idea y nos vemos el día 17 de octubre a las 4 de la tarde. Gracias.